Hermanos, nos da gusto saludarlos. Los invito a que consideremos un tema que tiene por nombre nuestras responsabilidades alrededor de la enseñanza bíblica. Hebreos 13:7 dice: acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Esta es la Nueva Biblia de las Américas y la versión Reina Valera dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Así que hay tres instrucciones: acordarnos de ellos, considerar el resultado de su conducta e imitar su fe. Y esto es porque Dios en su sabiduría no solo nos dio la Biblia para que la leamos, Él también constituyó personas para que nos enseñaran las Escrituras, pero para que ellos mismos fueran conformados a las Escrituras, a lo que Dios quiere de ellos, y que nos sirvan de ejemplo. Esto es lo que dice Efesios 4:11. Y Él mismo, Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, Dios constituyó personas que nos hablaran la palabra de Dios. Y ahora en la epístola a los Hebreos nos dice que nos acordemos de ellos. Y esto es especial, porque cuando nosotros nos acordamos de ellos, podemos orar por ellos. Esto es lo que decía el apóstol Pablo a los filipenses: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Esto es también lo que le decía a Timoteo: sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. Así que este recordar está muy ligado con la oración, no solo de intercesión, sino también de acciones de gracias. Así que también podemos recordar cuando el apóstol Pedro fue encarcelado. ¿Qué hacía la iglesia según Hechos 12:5? La Biblia dice que hacían sin cesar oración por él. ¿Qué decía el apóstol Pablo cuando él estaba encarcelado? Leemos en Colosenses 4:18. Él le escribía a la iglesia y le decía: acuérdense de mis cadenas. Acuérdense de mis cadenas. Es decir, hablen de lo que estoy viviendo, pero no solo hablen entre ustedes, sino oren, intercedan. Qué importante es este servicio que podemos hacer nosotros como parte de la iglesia, si tenemos en memoria a aquellos que nos han hablado la palabra de Dios. Qué especial es que no solo consideremos sus conductas, no solo hablemos de lo que han hecho, sino que oremos recordando lo que ellos también enfrentan. Y esto es muy especial porque la Biblia nos muestra que Dios los puso a ellos para ser ejemplo de nosotros. Ejemplos en cómo Dios quiere que nuestra vida sea también conforme a las Escrituras. Pero hay un filtro que nos habla este texto. Acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios. Y este es el filtro, que ellos deben hablar la palabra de Dios. No su propia palabra, no la palabra que es relevante para la cultura actual, no un mensaje novedoso, no sus propios reclamos, sino la palabra. No hablar por su propia cuenta. Y esta es una gran responsabilidad. Nuestro Señor Jesucristo habló de esto en Juan 7:18 y dijo: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Y también Él dijo: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. Así que esta es la señal más importante de aquellos que enseñan las Escrituras. No hablar por su propia cuenta, sino hablar lo que dicen las Escrituras. Presentar de manera fiel el verdadero sentido de lo que está escrito en un texto. Y para esto debe buscar
no reinterpretar lo que dice el texto de acuerdo a lo que él quiere decir, sino buscar la interpretación del sentido original del autor. Es decir, lo que el autor quería decir, eso es lo que debe explicar, y la relevancia de aquello que el autor original quiso escribir. Aquello que la audiencia original estaba entendiendo, eso es lo que debe buscar un expositor de las Escrituras. Es muy fácil que nosotros queramos reinterpretar, decir lo que nosotros pensamos, readecuar o adecuar ese mensaje a lo que nosotros creemos que es más conveniente. Pero precisamente unos versículos después, un par de versículos después, el autor a los Hebreos dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y debido a este fundamento y a esta declaración, es que la Escritura permanece para siempre, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por eso después dice: no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Eso es lo que le está diciendo a la iglesia, que cada creyente es responsable de a qué pastor o predicador sigue y escucha. Así que algunas preguntas que nos podemos hacer como iglesia son: ¿en verdad eso es lo que quisieron decir los autores de la Biblia al escribir ese texto del que habla este predicador? Si el escritor del libro estuviera escuchando a este predicador, ¿diría que esta predicación expone fielmente lo que él quiso escribir? ¿O diría que eso no era lo que él quería decir? Así que este es el primer filtro: que hablen o expongan fielmente la palabra de Dios, es decir, las Escrituras. Y siendo nosotros responsables de esto, siendo nosotros responsables de cuidar incluso qué pastores tenemos, entonces debemos de acordarnos de ellos, de orar por ellos, como veíamos, de considerar su conducta y el resultado de su conducta y de imitar su fe. Acordarse es tener memoria, es pensar en algo sucedido en el pasado, pero también esta palabra se refiere a mencionar, a hablar, a comentar. Debemos ser así, debemos tener la libertad de acordarnos de los que nos han enseñado la palabra de Dios, porque Dios quiso que ellos fueran ejemplo, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Por esto, aquella enseñanza que muchas veces oímos: no hables del pastor, no es correcta. Debemos considerar su conducta y el resultado de su conducta. De hecho, el apóstol Pablo, pensando cómo Dios los había expuesto como ejemplos, él dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Pablo entendió que como ministros de la palabra, Dios los había expuesto públicamente. Dios quería que ellos fueran ejemplos de lo que Él quería. Tal es el nivel de visibilidad que el apóstol entendió que tendrían los líderes de las iglesias. Y por eso dice que debemos considerar el resultado de su conducta. Debemos ver cómo ellos enfrentaron sus prisiones o cuando tenían paz, de cómo ellos sirvieron fielmente al Señor. Considerar se refiere a examinar con objetividad. Esto nos libra de falsos testimonios, de rumores, de chismes, de juicios incorrectos, de juicios injustos. Debemos ser objetivos, y ser objetivo no significa necesariamente idolatrar. Al contrario, significa ver que su conducta está siendo transformada. De hecho, la palabra conducta no solo se refiere a un modo de vida, sino se refiere a un cambio, a una conversión, dice el diccionario de la lengua original. Así que vemos que ellos mismos están siendo transformados.
Por eso el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por esto dice la Escritura que consideremos el resultado de su conducta e imitemos su fe. Porque vamos a terminar recordando la gran comisión. La labor de enseñar y predicar a Jesucristo no es solo de unos cuantos, no es solo de los pastores, maestros o evangelistas, es de todos nosotros. Todos nosotros somos llamados a enseñar la palabra y por lo tanto somos llamados a ser guías de otros, hablando no por nuestra propia cuenta, no lo que queremos, sino lo que está escrito, cuidando el sentido original de lo que está escrito. Y no solo somos llamados a eso, sino que Dios quiere que seamos ejemplos, que seamos luz, que nuestra vida sea expuesta públicamente, como dice otro pasaje, que seamos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Y en este sentido, reconociendo que nosotros también estamos en ese proceso, debemos con humildad orar por los que nos enseñan la palabra de Dios, pero orar por nosotros mismos para que también nosotros seamos buen testimonio y seamos ejemplo. Que el Señor nos permita entender estas responsabilidades que tenemos alrededor de la enseñanza de la palabra de Dios. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que en tu gracia nos permita ser conformados con base en las Escrituras. Enséñanos a ya no hablar por nuestra propia cuenta, a no actuar por nuestra propia cuenta. Enséñanos a ser sujetados a las Escrituras, a ser conformados conforme Cristo, y que oremos por los que nos predican y los que enseñan la Biblia, sabiendo, Señor, que no estamos para idolatrarlos, sino para orar por ellos, para interceder por ellos, sabiendo que tú mismo nos estás preparando para ser ejemplos a otros. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Jesús,